quiero hoy compartir algo que de verdad siempre pasa muchas veces, porque a veces lo decimos, pero en verdad Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo no me puse de acuerdo con el grupo Alabanza, lo que hoy sus cantos tenían que ver con establecer el reino de Dios, pedir que su reino se establezca. Y yo estaba orando que iba a compartir hoy, y de eso te quiero hablar. Precisamente hoy quiero, y de hecho es el tema de hoy, ¿verdad? El poder explicar, el poder entender lo que es establecer el reino de Dios en esta tierra. Porque fíjate que la Biblia nos habla mucho al respecto. El término reino de Dios se encuentra en el Nuevo Testamento, mayormente se encuentra en los evangelios, los apóstoles, también las cartas de Pablo se mencionan, pero el término reino de Dios se menciona 52 veces en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos, que también es otra manera de expresarlo, se encuentra 31 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra reino, ¿no? El reino de Dios, el reino como tal, 138 veces. Entonces, es un tema muy interesante y sobre todo, más que algo, entenderlo como algo abstracto, ¿no? O sea, hablar del reino de Dios no es solamente algo poético, sino es algo real, que tú y yo tenemos que asimilar como hijos de Dios. De hecho, cuando Jesús inició su ministerio, y quiero que abras tu Biblia, voy a partir de aquí, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo número 17, lo primero que Jesús inició diciendo cuando Él inició su ministerio fue lo siguiente. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 23, más adelante, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esta doble frase, ¿verdad? El evangelio del reino. Evangelio, las buenas nuevas, pero predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y una escritura más quiero leer en Mateo 9:35, dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué decir de Mateo 6:33? Cuando dice: busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y que dice: y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, entender lo que es el reino de Dios, entender aún en la oración, en el Padre Nuestro, cuando Jesús dijo: venga tu reino, ¿te acuerdas? Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, realmente es entender, y voy a tratar de explicar, porque a veces nosotros venimos a Cristo, somos hijos de Dios, pero nuestra prioridad a veces es que Dios resuelva mis problemas. Mi prioridad es que Dios, o sea, que el cielo se mueva a favor mío para que yo esté bien. ¿No? A veces sin quererlo o simplemente creemos que esa es la función de Dios, que Dios resuelva mis problemas. Señor, ayúdame, mis necesidades, mis enfermedades, el trabajo, la casa. Señor, necesito, ayúdame. O sea, que todo, es más, mi fe la muevo en base a que Dios sea el que resuelva las cosas. Pero la verdad es que vamos a ver que lo que Dios quiere es que su reino se establezca a través de nosotros. Ahora, no significa que Dios no te va a ayudar en tu necesidad, porque de hecho lo acabo de mencionar. La oración es, ¿verdad?, que tu reino se establezca, o Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, la prioridad es que el reino de Dios se establezca en esta tierra. De tal manera que
Tiene que ver con eso. Ahora, lo primero que quiero mencionar es que hablar del reino, de un reino, es algo que puede ser para nosotros un concepto no muy común, porque nosotros vivimos en una sociedad. La realidad es que incluso como sociedad, y hemos crecido, no entendemos lo que es un rey. El pueblo de Israel lo entendía perfectamente. ¿Te acuerdas el reinado de David? El reinado de Salomón. Ellos tuvieron reyes, y un rey dictaba lo que se tenía que hacer. De hecho, Jesucristo se esperaba que viniera como ese rey de la simiente o de la genealogía de David. Como lo vamos a ver, Jesús se presenta como un rey. El pueblo de Israel esperaba un rey que gobernara, que tuviera el control. De hecho, ellos esperaban que los liberara de la esclavitud en ese tiempo del Imperio Romano. Pero el pueblo de Israel tenía claro lo que era un rey. Un rey dicta lo que se tiene que hacer. Un rey tiene súbditos y los súbditos obedecen. No es como nuestra cultura, ¿verdad? La democracia. Vivimos en una sociedad donde el pueblo elige a su gobernante. El pueblo cambia las leyes. El pueblo es el que dicta lo que se tiene que hacer. Esa es nuestra cultura. Por eso entender un rey, es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque la democracia nos ha enseñado, o donde vivimos en la sociedad, es como que el pueblo elige, el pueblo escoge, un conjunto de gentes son las que cambian las leyes. Hoy dicen que esto está bien, mañana cambian los presidentes, cambian los gobernantes, cambia la gente y el pueblo es el que lo elige. A veces el pueblo no está de acuerdo, el pueblo puede hablar mal del presidente, puede hablar bien del presidente, del gobierno que hay, pero un rey es el que gobierna y es el que define lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, por principio hay un rey que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú y yo, el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos, permíteme decirlo de esta manera, fuimos puestos debajo del reino de Dios. Es decir, cuando yo le digo a Jesús, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, quiere decir que Él es el que gobierna mi vida. No soy yo. Por eso el Padre nuestro decía, no se haga mi voluntad, sino que la voluntad de Dios. Ahora, yo soy un súbdito que debo de pensar conforme a los intereses del reino, conforme a los intereses del rey. ¿Y cuáles son esos intereses? Porque Jesús lo mencionó en varios momentos y en varias ocasiones. De hecho, cuando Jesús nació, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, cuando, ven conmigo a esta escritura, Mateo capítulo 2, en el versículo número 2, dice que estos sabios de Oriente, magos que se le llama, ¿verdad?, habían venido a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque la mentalidad judía era que vendría ese rey que gobernaría, que tendría autoridad sobre todo. Y en Lucas capítulo 1, versículo número 32, hablando de Jesucristo, se dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, escucha bien, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, Jesús, cuando vino a esta tierra, cuando siendo Dios se hizo hombre, Él introdujo el reino de Dios a esta tierra. Él mismo era el rey. Él mismo se constituyó como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, y el pueblo de Israel esperaba un rey político, un rey que los liberara de los romanos, un rey que pudiera establecer en esta tierra su reino, pero como no lo entendieron, entonces por eso rechazaron a Jesús como ese rey que él mismo se menciona que era.
¿Por qué? Porque Jesús venía a establecer su reino de una manera diferente. Ahora, tenemos que entender que cuando un rey habla, su palabra se torna ley. O sea, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tú y yo la tenemos y debemos obedecer lo que Él establece. O sea, no es como que si yo quiero, como que si a mí me gusta. Por eso entender lo que es el reino de Dios en primer lugar es entender que hay un rey que se llama Jesucristo y que la palabra que Él, las leyes que Él establece, la palabra que Él establece, lo que Él me dice, yo lo tengo que obedecer. No es opcional, no es mi voluntad. Mira, las leyes pueden cambiar. Vivimos en un mundo y en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo, donde a lo malo se le llama bueno, donde las leyes están cambiando, donde los gobiernos cambian, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, un rey establece lo que se tiene que hacer. Y si tú y yo somos hijos de Dios, súbditos del rey, permíteme decirlo de esta manera, entonces obedecemos la palabra de Dios. O sea, si el rey dice que la fornicación es un pecado, tú lo obedeces, porque ese es el reino. El reino de Dios se establece en base a principios, en base a leyes, en base a la palabra. Este libro es la palabra de Dios. Entonces lo que Él dice aquí es lo que tú y yo tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque Él lo establece, no es una negociación, no es si a mí me parece, no es si yo creo que está bien o está mal. Él es el rey y yo le obedezco. Así debe de ser en cuanto a la palabra de Dios. Claro, como te digo, nos cuesta trabajar, nos cuesta entenderlo a nosotros, porque nosotros vivimos en un gobierno que si quiero obedezco y si no quiero no obedezco. Y si quiero estoy de acuerdo, y si no quiero no estoy de acuerdo. Pero cuando se trata del reino de Dios, entonces la ley de Dios, la palabra de Dios, yo tengo que caminar bajo su autoridad. En la democracia tú cooperas, pero en el reino tú obedeces. De tal manera que Jesús vino a establecer su reino. Y Él vino a esta tierra y Él mismo murió y resucitó, y dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús estableció que su reino no era de este mundo. O sea, es algo que tenemos que entender, porque en primer lugar Él vino para establecer su reino. Él mismo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y quiere establecer su reino en esta tierra, en este mundo. Jesús dijo, ven conmigo a Lucas 18:36, porque como te decía, el pueblo de Israel, los judíos, esperaban que Él tomara esa autoridad como rey, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo, ¿tú eres rey? Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Y respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Jesús quiere establecer su reino, su autoridad, su palabra a través de todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador de su vida. En una ocasión, cuando Jesús estaba en la tierra, le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque había muchas ideas. Algunos decían que era un profeta, que era Elías, que había resucitado, y entonces sus discípulos dan las opciones, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro está recibiendo una revelación de realmente quién era Jesucristo. Tú eres el ungido
de Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, pero a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera vez que Jesús habla acerca de esta palabra, la iglesia. Y creo que esto nos va a ayudar a entender más lo que es el reino de Dios. Porque el concepto iglesia, eclesia, esta palabra griega eclesia, fue inventado por los griegos, no por Jesús. Algunos filósofos griegos como Platón y Sócrates usaban este término y significaba una asamblea. Eclesia significa una asamblea, un grupo de personas que se reúnen, y en ese tiempo ellos decían que la eclesia, el grupo de personas que se reunían para gobernar, se reunían para recibir de alguna manera algunas leyes, traducirlas y transmitirlas al pueblo. Entonces, cuando Jesús está diciendo sobre mí edificaré mi iglesia, está hablando el grupo de personas que tú y yo somos la iglesia, que estamos recibiendo las leyes, la palabra, lo que Dios ha establecido para que podamos establecer el reino de Dios en esta tierra. La razón por la cual decimos somos la iglesia, venimos a la iglesia, porque como te decía, esta palabra significa una asamblea. ¿Qué hacemos aquí? Venimos a recibir la palabra de Dios, lo que el Rey quiere que tú y yo conozcamos. Nuestra mente tiene que ser renovada. Vivimos en una sociedad donde nuestra mente, nuestra manera de pensar, los principios de la palabra de Dios deben gobernar nuestra vida. Porque el reino de Dios lo quiere establecer a través de su palabra en nosotros. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, tú vives en este mundo, pero tú hablas, tú piensas, tú tienes un punto de vista conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es establecer el reino de Dios en la tierra. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey y estas son las leyes, los principios que rigen mi vida. A veces nos cuesta trabajo predicar el evangelio. Y decimos, vamos a predicar. Y tú dices, pastor, me cuesta trabajo predicar. Pero cuando tú entiendes lo que eres, tú eres un hijo de Dios, tú eres la iglesia, entonces los principios de la palabra los tienes en tu corazón. Entonces simplemente tú piensas diferente a lo que el mundo piensa. Tú ves las cosas diferente a como el mundo lo ve. Entonces tú entiendes que Dios quiere que tú perdones, Dios quiere que tú ames, Dios quiere que tú trates bien a tu esposa. Dios quiere, no sé, que tú seas una persona íntegra, porque esa es la ley de Dios, esa es la palabra de Dios, y Él es el Rey, y tú lo obedeces. Cuando tú lo tienes en el corazón, y sales a este mundo, y alguien opina diferente, simplemente tú dices, mi manera de ver las cosas es diferente, porque yo vivo de acuerdo a los principios del reino de Dios. Dios ha dicho que Él te va a ayudar, que Él te va a proveer. Vivimos en un mundo donde hay temor, hay tantos cambios, hay tantas situaciones que estamos viviendo. Pero tú y yo debemos de entender que como iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, a donde vayas, donde tú estás, tú eres la iglesia. Tú estás estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Eres luz. Donde tú vas, hay bendición. Porque eso es establecer el reino. Decimos, Señor, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Que yo, que soy un hijo de Dios, que entiendo que Él es el Rey y que sus principios me gobiernan. Yo donde voy, donde camino, yo camino de manera diferente.
Mira, veámoslo de esta manera. Es como una embajada. La embajada de España en México, que está en algún lugar, ¿no? En Reforma o por las Lomas. Esa embajada, ese territorio, ese lugar donde está la embajada, el gobierno, las leyes y la gente que trabaja ahí se rige por el gobierno y por todo lo que tiene que ver con España. De hecho, si alguien ataca esa embajada, se meten con el gobierno que representa. La Biblia dice que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú y yo representamos, tenemos la ley, tenemos al rey, tenemos los principios, y entonces tú y yo, cuando vamos a cualquier lugar, aunque estamos en este mundo, Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. El reino de los cielos es un concepto tan real que tú caminas en esta tierra siendo representante del reino de Dios. Tú representas a Jesucristo, a tu Rey, las leyes que Él establece, los principios que Él nos manda obedecer, tú los representas en este mundo. Amén. Ahora, suena raro. La gente se va a burlar. Es decir, estás loco. Pero mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, el reino de Dios que Jesús lo estableció cuando se introdujo a esta tierra, cuando murió y resucitó, y cuando Él se estableció como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora lo ha delegado a su iglesia. Y la iglesia es la asamblea de personas que nos reunimos para entender los principios, para aprender la ley, lo que Dios establece. Y cuando yo voy allá afuera, yo voy caminando, yo creo y yo veo las cosas según los principios del reino de Dios. Por eso un cristiano, aunque está en este mundo, nuestra ciudadanía no es este mundo. Nuestra mirada debe de estar puesta en el cielo, creyendo que Dios tiene el control y que, ¿sabes qué? Un día Jesucristo regresará y establecerá su reino plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la esperanza que todos tenemos. Mientras tanto, querida iglesia, cada generación ha entendido esta verdad. Han estado dispuestos otras generaciones a dar su vida por causa del reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino. Porque somos embajadores del reino. Porque mi Rey se llama Jesucristo. Porque las leyes que obedezco son las leyes de la palabra. ¿Te acuerdas cuando Pedro en una ocasión le dijeron, tienes que obedecer esto? Y él dijo, es necesario obedecer antes a Dios que las leyes terrenales. Porque él entendía cómo se movía. Ahora, no quiere decir que seamos desobedientes a la autoridad. Porque entendemos que hay un gobierno, hay una autoridad, nos sometemos a ella, pero siempre y cuando no rebase el que me pida que yo desobedezca las leyes y los principios de la palabra de Dios en mi vida. Cuando aquello rebasa, entonces yo puedo decir, yo tengo un Rey que gobierna mi vida y yo voy a obedecer. Y muchos cristianos por eso murieron y dieron su vida. Muchos cristianos los mataron y los veían locos. ¿Estás loco? Los quemaron, los sacrificaron, los cortaron, los torturaron, porque ellos estaban convencidos de que había un rey y que ellos eran parte del reino de Dios. Entonces, querida iglesia, cada vez que nosotros decimos, Señor, venga a tu reino y no se haga mi voluntad, estoy diciendo, Señor, quiero cooperar a lo que a ti es importante.
Y lo que al Padre es importante, lo que a Jesús es importante, es que tú y yo en este mundo y en esta tierra podamos ir siendo luz y siendo bendición. Cuando tú vas a un lugar, tú eres bendición. Donde tú estás, eres bendición, eres luz, eres la sal. Jesús ya lo dijo, Dios te ha llamado para hacer bendición a otros. Entonces, no tengas temor. Hay cristianos que caminan en este mundo temiendo que la oscuridad les haga daño. Cuando el reino de Dios se establece a través tuyo, entonces tú tienes que hablar el reino de Dios. Mira, de repente te encuentras con alguien que tiene problemas y le dices, mira, déjame orar por ti. Dios te puede sanar. Te van a ver raro, pero tú vives en los principios del reino. Y Jesús dijo, el reino se ha establecido, oren por los enfermos, reprendan a los demonios. Y cuando eso sucede, el reino de Dios se establece. Tú le hablas a alguien del amor de Dios. Tú abrazas a alguien que tiene necesidad. Tú estás estableciendo el reino de Dios. O sea, tú eres un embajador. Tú eres alguien que camina en esta tierra con una visión del cielo en esta tierra. No tenemos por qué nosotros tener una visión diferente. La iglesia tiene que salir al mundo a establecer el reino de Dios. Ese es el deseo de Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Rey. Que el reino se establezca. ¿A través de quién? A través tuyo. Tú eres su voz. Tú eres sus manos. Tú eres sus pies. Como te digo, no necesariamente tienes que predicar. Tu vida, tu testimonio, tu comportamiento, tu manera de ser hará que los demás vean y digan, ¿por qué eres diferente? Porque vivo en los principios del reino de Dios en mi vida. Y cuando tú estableces el reino de Dios, porque donde hay tinieblas, donde hay maldad, donde hay oscuridad, tú llegas. Entonces la luz hace que las tinieblas resplandezcan. Y mira lo que dice la palabra. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el versículo 2. Lucas 11:2. Y Jesús le dice a sus discípulos, y te lo dice a ti y a mí. Perdón, me equivoqué. No es Lucas 11:2, es Mateo 10:7. Perdonen. Mateo capítulo 10, versículo número 7. Y a sus discípulos les dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Repite conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora repite conmigo, el reino de los cielos está en mí. ¿Cuántos lo creen? El reino de los cielos está en ti. Porque tienes un rey que se llama Jesús. Porque obedezco las leyes y los mandamientos que Él establece. Porque he creído en Él como Señor y Salvador. Porque en esta tierra yo camino con la mirada puesta en el cielo. Porque un día Jesucristo regresará. Y esa es nuestra esperanza, querida iglesia, que Él establezca su reino completamente y todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vivimos en una sociedad que parece que el mal está ganando. Los cristianos están siendo burlados, vituperados, avergonzados, humillados. ¿Sabes que hay países, y aún en el país de México, en la República Mexicana, en el sureste de nuestra nación, hay cristianos que están siendo perseguidos por causa del reino de Dios? En Chiapas, en Oaxaca, hay hermanos nuestros que han sido sacados de sus lugares donde viven por ser cristianos. Han perdido todas sus cosas. El gobierno no hace nada. Yo estaba oyendo el testimonio de una mujer indígena
en Chiapas, que le decía a alguien, a uno de la Guardia Nacional, y le decía: ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué dejan que vengan los cárteles y nos tengan que sacar por ser cristianos? Y esta autoridad decía: porque no tenemos ninguna orden para hacer nada. Y estas familias tienen que salir huyendo porque a muchos cristianos los están matando. ¿Y sabes por qué están dispuestos a morir? Porque han entendido lo que es ser hijo de Dios, parte del reino de Dios. La maldad es mucha, querida iglesia. Ahora, Jesús dijo en una ocasión: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La maldad puede venir y arrasar, pero las puertas del infierno, Satanás mismo, nunca va a prevalecer en contra del reino de Dios, que es la iglesia, que eres tú y que soy yo, cuando entendemos para qué hemos sido llamados. Dale un fuerte aplauso al Señor. No tenemos por qué agachar la cabeza. Nuestra manera de predicar es entender que el reino de Dios ha venido a través de Jesús. Y yo soy un hijo de Dios. Y los principios que vivo y que tengo son diferentes a lo que el mundo piensa. Sí, el mundo lo ve diferente, pero yo tengo un rey y quiero obedecerle a él. Y entonces Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora digo: el reino de los cielos está en ti. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Porque sabes, cuando entiendes que tú eres parte de la iglesia, la asamblea, el grupo de personas que hemos creído en Jesús, entonces nuestra función es salir a este mundo y ser luz en medio de la oscuridad, ser la sal de la tierra. Y cada generación ha tenido ese reto. O sea, tú puedes imaginar, porque por más de 2000 años la iglesia, no te hablo de la iglesia de nombre, te hablo de los creyentes, de los que han creído en Jesús. Cada generación lo ha creído, lo ha tomado y ha sido luz y ha sido bendición en donde ha estado. Así que, querida iglesia, mundo de fe, Dios nos ha llamado para establecer el reino de los cielos en esta tierra. Somos llamados embajadores y en el nombre de Cristo somos llamados para reconciliar a la gente entre Dios y ellos a través de Jesucristo. Esa es la función y esa es la razón por la cual estamos aquí. Puedo yo decir y perder el rumbo y decir: Señor, estoy aquí solo para que resuelvas mis problemas. Señor, estoy aquí para que me ayudes con mis hijos. Estoy aquí para que me sanes. Y eso es lo más importante. Lo demás no me importa. Estamos mal porque no hemos entendido lo que el Rey nos pide. Y el Rey nos dice: ve y predica mi palabra. Ve y establece mi reino. Y la manera de hacerlo simplemente es caminando en tu trabajo. Si eres un abogado, si eres un doctor, si eres un empresario, si trabajas en un taxi, donde estés, en la escuela, en la casa, en la familia, somos ciudadanos del reino y nos rigen los principios del reino. Por lo tanto, yo debo de mirar las cosas conforme a la palabra y debo de entender que Jesús es el Rey y yo debo de caminar de esa manera. Y el mundo verá que tú eres diferente, que tú amas a tu familia, que tú amas a tus hijos, que tú perdonas, que tú vives una vida diferente. No eres negativo como todos lo son, no hablas como todos hablan, no estamos en la incertidumbre. Y mira que podríamos estar, porque todo lo que está pasando en el mundo es complicado. Pero Jesús tiene el control de todas las cosas. Termino con esto. En una ocasión, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia.
este fariseo religioso que había estado, ¿verdad?, y aprobado la muerte de cristianos y encarcelado a muchos. Y en una ocasión tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús se le aparece. Y Saulo le dice: ¿quién eres tú? Y Jesús le dice a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Quien se mete con el reino de Dios, con la iglesia, se mete con Jesucristo mismo, porque Él es el Rey sobre nosotros. Así que, querida iglesia, el llamado esta tarde es que levantemos nuestra cabeza y entendamos un poco más el concepto cuando decimos: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en esta tierra. Es decirle a Jesús: Señor, que no sea lo que yo quiero, sino tú quieres. ¿Qué quieres tú? Él quiere que tú y yo seamos luz. Él quiere que tú te levantes. Él quiere que tú resplandezcas. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo quiero tomar un momento para que por unos minutos, y vamos a tomar la cena del Señor también, que la tenemos en nuestras manos, pero antes de ello, la pregunta es: ¿Jesús es el Rey de mi corazón? Porque hablar del reino es hablar de un rey. Y el único que merece ese lugar en el corazón tuyo y mío es Jesús. Es por eso que entendemos que antes de conocerle, quien tenía el reino del corazón era yo mismo. Pero el día que yo decidí someter mi voluntad a Él y decirle: Jesús, te reconozco como Señor y Salvador, de alguna manera tú lo estás diciendo: quiero que tú reines en mi vida. Él se constituyó el Rey de esta tierra, de este mundo. Él habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Pero Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él está en su trono, gobernando, esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Él un día regresará no como un cordero, sino como ese Rey de reyes y Señor de señores. Y todo aquel que le haya reconocido caminará bajo su reino. Pero en segundo lugar, querida iglesia, si Él es el Rey, entonces yo soy un súbdito de Él. Soy un esclavo por amor. Yo quiero hacer su voluntad. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es democracia, iglesia. No venimos aquí para ver qué creemos será mejor para cada quien. Las leyes cambian, las leyes del mundo. Hoy más que nunca estamos viendo cómo a todo lo bueno o a todo lo malo le están llamando bueno. Pero la palabra de Dios permanecerá. Ha permanecido por 2000 años y permanecerá hasta que Cristo venga. Este libro tan odiado ha permanecido porque es la palabra, es la legislación, son los mandamientos, los principios que Dios establece para que tú y yo vivamos una vida abundante. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son vida, son espíritu y vida. Y finalmente, hermano, la iglesia, la asamblea, que nos reunimos aquí, pero miles de iglesias se reúnen, miles de miembros de hijos se reúnen para tomar los principios, pero para salir a hacer la luz. Este mundo todavía no se ha ido al final de lo que va a venir, porque la iglesia todavía está aquí. Es por el Espíritu Santo que está en esta tierra. Así que tú y yo tenemos ese privilegio de ser llamados embajadores.
esa inmunidad del reino. Somos hijos, somos su pueblo. Y yo te invito para que tú salgas de este lugar a donde vayas, con la cabeza en alto, para mostrar lo que Dios nos ha llamado, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Así que ahí dile al Señor Jesús: Señor, tú eres mi Rey. Yo quiero caminar, Señor, y no se haga tu voluntad sino la tuya. Que tu reino se establezca en mi vida, en esta iglesia y a donde estemos, Señor. Que ahí yo muestre que soy ciudadano del cielo, que miro hacia arriba y no veo solamente lo material, lo de este mundo, lo terrenal, lo temporal. Señor, que pueda hacer tesoros en el cielo, que pueda entender que la vida en esta tierra es tan corta comparada con la eternidad. Pero todo lo que hago aquí impacta la eternidad, impacta el cielo, impacta el reino, impacta lo que un día seré contigo, Padre. Que pueda entenderlo y no tenga una mirada solo terrenal de lo que dura poco, Señor, de lo que va a terminar aún la vida que es tan corta. Escucha este canto y digámosle al Señor: Señor, que tu reino se establezca. Sí, Señor. Señor. Amén. Tu reino se establezca. Amén, Señor. Sí, Señor Jesús. Amén, Señor. Señor, esta es nuestra oración. Padre, que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad en nuestra vida. Que seamos ciudadanos del reino que establecemos en todo lugar, a donde vamos, y cada vez que hablamos, cada vez que reflejamos la luz, cada vez que reprendemos las tinieblas, cada vez que llegamos a hacer bendición a alguien, cada vez, Señor, que hablamos la verdad y evidenciamos la mentira y el engaño, cada vez, Señor, que nosotros reflejamos a Cristo, tu reino se está estableciendo en esta tierra. Tu reino, Padre, está avanzando. Padre, es la manera en que tú lo dejaste. Y Señor, tú dijiste: no les dejaré solos,
Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, el mundo está mal. Señor, los gobiernos nos asusta lo que estamos viendo. Padre, todo lo que está viniendo, hay tanto caos y sabemos que es parte del fin, pero tu reino permanece, tu reino es estable, tu reino es inamovible, tu reino no cambia, tu reino permanecerá hasta el final y todo se está acomodando, Señor, para que pronto tú regreses en gloria y poder y Dios, tu reino se establezca en esta tierra. Mientras tanto, la iglesia, la eclesia, la asamblea, los que somos parte de ti, Señor, estamos siendo edificados, no para quedarnos dentro, sino para ir allá afuera y para que un poco de luz, un poco de sal, un poco de palabra ayude al que tiene necesidad. Y Dios, conforme a lo que has establecido, que así sea. Y yo quiero invitarte, iglesia, a que te pongas de pie y vamos a tomar la cena del Señor. Tú tienes los elementos en tus manos y hoy vamos a recordar la muerte de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, estamos recordando la muerte de Jesús. Y sabes, hoy quiero que lo veamos de esta manera, en tres momentos. La muerte de Cristo nos recuerda el día que Jesús se introdujo a esta tierra. Dios se hizo hombre, pero también nos recuerda su muerte, por supuesto, y su resurrección. El día en que Él murió, Él nos dio libertad. Pero también nos recuerda, hermano, que un día Jesús va a regresar. Jesús regresará. Jesús dijo: hasta que yo regrese, tomen este pan y esta copa y recuerden mi muerte hasta que yo regrese. Un día Él va a regresar. Así que vamos a orar. Y quiero pedirte algo. Toma estos elementos y ponlos encima de ti, sobre tu cabeza, y di: Jesús, tú eres el Rey de mi vida. Señor Jesús, este pan y este jugo de uva que simbolizan tu muerte, hoy yo quiero someter mi corazón, mi voluntad debajo de ti. Tú eres el Rey y yo soy un hijo, yo soy un súbdito, pero Dios, que en mi vida se haga tu voluntad, que yo pueda caminar en esta tierra siendo bendición. Padre, que no guarde la luz, que no oculte la luz, sino que sea de bendición a los que tengo cerca. Y Padre, gracias, porque al tomar este pan y esta copa, Señor, estoy recordando tu muerte y tu resurrección. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y puedes tomar el pan y puedes tomar el jugo de uva y darle gracias a Él. Gracias, Señor. Aleluya. Tu reino se establezca, Dios. Señor, amén, amén, amén. Tu reino se establece.
Amén, Señor. Gracias te damos, Padre. Que así sea. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios esta tarde. Iglesia, eres llamado para hacer luz, para establecer el reino de Dios. Amén. Dile al que está al lado tuyo: establece el reino de Dios. Que Dios les bendiga, seamos súbditos del Rey y establezcamos el reino en esta tierra. Que el Señor te bendiga.